¿Cuántos traen su Biblia? ¿Por qué no la abre, por favor, ahí en Daniel? Ya sabe que a mí me gusta, últimamente Dios me ha hablado sobre Daniel, me encanta hablar sobre él. Y es Daniel 3, yo tengo como título Rescatados del horno de fuego, pero vamos a orar. Gracias Dios, te damos Dios por esta noche, gracias porque tú eres bueno. Porque Señor, yo sé que hoy tú tienes una palabra para cada uno de nosotros y te pido que todo lo que se hable de aquí, Señor, sea dirigido por ti para restaurar, Señor, para exhortar, Señor, para restaurar, Dios. Te lo pido, Dios, que no permitas que nada que no venga de ti salga de esta plataforma, Dios. Te lo pido, Padre, traspasa los corazones de cada uno de los que estamos aquí con tu palabra. Y danos el sello, Señor, de tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Tengo Daniel 3 y yo tengo como título Rescatados del horno de fuego. Voy a leerlo, ¿va? Dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y los capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta y del tamboril y del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Voy a leer ahorita hasta ahí. Si usted quiere poner a sus niños que lean bien bonitos, póngale a leer Daniel. ¿Verdad que parece como trabalenguas? Y sí se le traba a uno la lengua. Recuerda que habíamos estado hablando sobre Daniel antes, ¿sí? ¿Cuántos se acuerdan? Yo sí me acuerdo, va a hacer examen. Y fíjese que si recuerda tantito antes, no sé si todavía tienen ahí, les mandé otra vez. Él había tenido un capítulo antes un sueño que Daniel le había interpretado. Y él había tenido un sueño donde él veía una estatua, no sé si la tienen, pero recuerda que estaba dividido en imperio babilónico, que era oro, que era la cabeza, en el imperio medo-persa, que eran los brazos y su pectoral, y luego el área de caderas, y era el imperio griego, y luego era el imperio romano en las piernas, y en los pies mezclados con el barro era otro imperio que aún. ¿Sí lo ve ahí? Entonces, ¿cuál era el imperio babilónico? ¿Cuál era el que lo representaba? El oro, ¿verdad? ¿Sí lo ve ahí? Es el primero. Y la estatua que este rey se mandó a erigir era otra vez todo de oro, porque él ha de haber dicho: pues sí, eso es nomás el periodo de oro, nada más le va a tocar la cabeza y nomás está hablando de un periodo. Yo creo que si yo forzo mis sueños, si yo hago lo que quiero, voy a hacer que funcione. Y él pensó eso y se le ocurrió la gran idea de hacer una estatua toda de oro, porque significaba que el imperio babilónico iba a ser eterno, iba a ser para siempre. Pero recuerden que el sueño que él había tenido no era un sueño de él, era un sueño que Dios le había dado, que le había mostrado, cual Daniel había revelado. Entonces, este hombre se le ocurrió la idea. Era muy ocurrente, este rey, tenía cada idea y dijo: pues voy a hacer una de oro, y la hizo. No sé si la tienen ahí. Según la Biblia habla de valores de medidas y se supone que era algo así descomunal, inmenso. Yo encontré en internet eso
porque era la que más, no estaba tan de caricatura, había otras más chuscas. No estoy segura que corresponda a las medidas, pero sí sé que eran descomunales, eran increíbles las medidas de esto, y lo había mandado a hacer para que lo adoraran. Entonces usted recuerda que en este reino había unos que habían sido prisioneros y él los había escogido, entre ellos estaba Daniel. Y quiero que lea tantito antes, un versículo antes, el último de Daniel 2, que es el 2:49. ¿Lo tiene ahí? Nomás dos lo tienen. Dice: y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Él les dio, cuando Daniel interpreta el sueño de la antigua estatua que él había soñado y le da toda la interpretación de parte de Dios, él obtiene el favor del rey. Y entonces fue condescendiente, quiso agradecer a Daniel de tal modo que le dio su favor. Y entonces Daniel pidió favor para sus amigos, como así últimamente con lo de las escuelas. Ahorita Dios me ha dado favor, mucho favor, he pedido favor, y espero que siga habiendo en el nombre de Jesús, amén, con los chiquillos. Y mire, le voy a decir, entonces él había pedido esto, y Abednego y todos ellos los puso como en negocios de la provincia, en provincias. Pero Daniel estaba en la corte del rey. La corte del rey era la ciudad principal, y ellos estaban en las provincias. Y si usted recuerda, cuando lanza el edicto y el pregonero va a las provincias, que todos se doblegaran ante el rey. Entonces voy a leer el verso 4, el 6. Y decía el pregonero: cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. ¿Ya se acuerda quiénes eran los caldeos? Caldeos eran personas que supuestamente eran parte del pueblo de Dios. Hablaban, hasta decían palabras, pero no lo eran. Entre ellos había hechiceros, había astrólogos y muchos que estaban dedicados a cosas así. Entonces traían ahí contra de Daniel y contra de Sadrach, Mesach y Abednego, traían sus rencillas porque ellos servían a otros dioses, no a Dios. Entonces ellos dijeron: este es nuestro momento, los han premiado, tienen premio, están de lujo, van al 100, ¿cómo es posible? Este es mi momento de deshacernos de ellos. Y maliciosamente le dijeron que no se había postrado. Y dijeron: hay unos, en el verso 12, hay unos varones judíos los cuales pusiste, van y le dicen al rey, hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre el negocio de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajeren a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Y habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis mi Dios, ni lo adoran, ni la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estás dispuestos para que al oír al son de la bocina, de la flauta, y ya se la sabe toda la letanía que se echan? Porque si no la adoréis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. Y que Dios,
Fíjese lo que contesta Nabucodonosor, cuando él había sabido que el Dios de Daniel había sido el que le había revelado los misterios y los secretos, y ahora lo desconoció, se echó para atrás. Dice: ¿y que Dios será aquel que los libre de mi mano? Entonces Sadrac, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Me encanta la certeza con la que hablan, pero fíjese, esto todavía me gusta más. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesach y Abed-nego, y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que ataran a Sadrac, Mesach y Abed-nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno del fuego ardiendo. Y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesach y Abed-nego. O sea, los que los llevaban, cuando lo iban a meter ahí, la llama salió de tal manera que a ellos los arrasó, los quemó. Y entraron estos hombres. Y aquí viene, yo no sé, últimamente, yo sé que siempre lo digo, veo muchos atribulados, muchos estamos en tribulaciones, de diferentes tipos de tribulaciones. Unos tenemos la butaca de oro. Digo yo porque tenemos tanto tiempo ahí sentados que como que reprobamos el examen. ¿Nunca vio eso? Yo me acuerdo que yo tenía compañeros, yo misma, que llegamos a repetir alguna materia, pero me acuerdo que una vez me tocó uno que ya tenía como unos 5 años en la prepa y decían que se iba a sacar la butaca de oro porque tenía tanto tiempo ahí, se sabía todo el tejimaneje. Y sabes, yo no sé cuántos años estamos en medio de la prueba, muchos tenemos años ahí y no podemos salir y no pasamos la prueba, y apenas viene algo y la reprobamos y la reprobamos. Y sabe, estos hombres dijeron: yo creo que Dios nos puede sacar de ahí, y nos va a sacar, pero me encanta el de: y si no, de todos modos no vamos a adorar a tu Dios, seguimos amando a Dios. Y muchos estamos en ese y si no. Y dice más adelante: entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos. Vea esto, sueltos, grábeselo, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. ¿Sabes? Esta predicación ya la tenía planeada desde hace mucho, y por una y por otra había esquivado, no me había tocado, y otras las había esquivado yo, porque he hablado de Daniel y me encanta. Empecé por la primera historia de Daniel, que Daniel me gusta el libro completo, es increíble lo que Dios habla a través de Daniel. Y me gusta la del foso de los leones y Sadrac, Mesach y Abed-nego. Estas como son icónicas. Yo creo que sus hijos del cunero se la saben, son clases que la tienen que saber. Y me gusta mucho esta, la del horno de fuego. Y cuando recuerdo, leí el último verso del capítulo 2, porque quería que supiera por qué Daniel no estuvo ahí. No es porque no fue un cobarde, no era parte. Él tenía un título de relevancia que no le permitía estar ahí, él no estuvo expuesto a eso,
pero más adelante estuvo en el foso de los leones. Pero aquí, en este momento, los que le tocaban eran a los amigos pasar esa prueba tan difícil: Sadrac, Mesac y Abednego. Y sabes, ¿recuerdas que tenían un significado en su nombre? Lo puedes poner, no sé si lo tienen ahí, eso lo hemos visto. Tenían otros nombres que se llamaban Ananías, Misael y Azarías, que significa Dios piadoso, quien como Dios y Dios ha ayudado. Y les había puesto el rey, les había cambiado el nombre por Sadrac, Mesac y Abednego, que son como algo que ellos entendían en sus, de hecho alguno tiene que ver algo con una deidad, pero ellos sabían cuál era su identidad a pesar de lo que los nombraran. Sabes, hoy estamos muchos aquí y sé que muchos que estamos aquí fuimos comprados por un precio hermoso de la sangre de cruz, pero tal vez tú estás ahí y a ti te han dicho basura, a ti te han dicho tramposo, a ti te han dicho cobarde, a ti te han dicho mentiroso, a ti te han dicho adúltero, adúltera. Tal vez este mundo te puso un nombre que ellos pueden identificarte perfectamente porque es el lenguaje que ellos hablan, como el rey Nabucodonosor les puso un nombre de su lenguaje. Pero ellos sabían su identidad, ellos sabían quién eran. Y este rey una y otra vez no entendía que al tenerlos a ellos tenía el significado de sus nombres, tenía cada una de esas cualidades de Dios y tenía a Dios. Y los metió al horno de fuego. Y me encanta que cuando te dije pon atención en esto, porque los metieron atados, pero cuando estaban allá afuera cuando estaban adentro del horno estaban sin atadura. Mi pregunta es, ¿por qué de repente por qué si estaban sin atadura y estaban con Dios, por qué no se salieron? ¿Por qué seguían ahí? Y a esta pregunta le hago otra pregunta. Todos entendemos, claro, últimamente es la moda lo que es un proceso. Cuando Dios te mete en un proceso, en una prueba. Dios tuvo a Pedro con él, con su carácter impetuoso, con su carácter un poco orgulloso, con su carácter un poco traicionero, que no era tan fiel como él se decía, hablador, como tú y como yo. ¿Y por qué no le cambió tan rápido ese carácter? Porque con solo una oración, con solo una palabra de Dios, si él sanaba, levantaba y todo, porque al Pedro no, lo tuvo 3 años junto a él y le enseñó y lo metió a ese tiempo, a ese proceso. Y a estos hombres los metió, a estos 3, a Pedro 3 años, y a estos 3 hombres los metió, pero ambos estuvieron con Dios ahí. El ángel de Jehová estaba con ellos en el horno. Pedro estaba con Jesús, siendo enseñado por él. ¿Sabes? Dios no te va a sacar de ahí hasta que no estés listo. Tiene todo el poder, como lo dijo Sadrac, Mesac y Abednego, pero ¿y si no? ¿Y si no? Seguimos ahí adentro, siendo probados cada vez peor. Porque yo no sé, algo cierto en esta vida, cuando tú crees que las cosas no se pueden poner peores, te tengo una: sí se puede. ¿A poco no siempre te superas? Tú a veces eres el que te mete la zancadilla tú mismo, nosotros mismos, o a veces el mundo y sus vicisitudes y todo esto, todo lo que pasa se puede poner peor. Pero yo no te voy a enseñar a que todo el mundo va a ser color de rosa. Me encantaría, sería yo la más feliz
de que mi mundo fuera color. Bueno, a mí no me gusta el rosa, me gusta el azul, que todo sea azul. Pero ¿y si no? Y sabes, cuando yo estaba leyendo esto, me encantó todo lo que Dios hizo. Mira lo que dice más en el 26. Bueno, desde el 25 otra vez dice: y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abed-nego. Y fíjense cómo ahora les llamó: siervos del Dios Altísimo. Ahora está con mayúsculas. Salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-nego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas y los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Como fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera tenían olor a fuego. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió a su ángel y libró a su siervo, que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Por lo tanto decreto, el rey que le encantan los decretos, que todo pueblo, nación, lengua que dijere blasfemia contra de Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-nego en la provincia de Babilonia. Y esto pasó. Y sabes, es increíble lo que Dios puede hacer, pero es más increíble lo que ocasiona en ti lo que Él no hace todavía. El y si no, el no. Sabes, cuando Dios te habla, todos pueden oírlo, todos pueden ver y temer, pero a veces Dios guarda silencio. Y tú te sientes, yo te entiendo perfecto, nos sentimos que no tenemos rumbo ni dirección ni para dónde ir. Pero escuchaba a alguien que dijo algo que me gustó y decía: cuando Dios guarda silencio, confunde al enemigo, no sabe por dónde. Piensa que ganó, piensa que ya lo hizo y los metió ahí. Y ahora quiero decirte, yo no sé cuántos te sientes así, cuántos nos hemos sentido así, porque yo sí. Hay hombres, personajes bíblicos que pasaron momentos difíciles, que fueron así como Daniel estuvo en el foso, Sadrach, Mesach y Abed-nego estuvieron en el horno de la prueba. Te voy a enseñar. José estuvo, ¿recuerdas José el soñador? José estuvo en un pozo y no solamente ahí, salió del pozo, estuvo un momento y luego en cárcel. David estuvo en una cueva de Adulam, que era una cueva de ladrones. No estuvo él solo, estaba todo un pueblo, un ejército con él dentro de ese pozo y de esa cueva. Y también estuvo en un pozo, porque él escribió que estuvo en un pozo en el lodo cenagoso. Elías estuvo en una cueva. Jeremías estuvo en un pozo de barro. Elías, voy a repetir, Elías estuvo en la cueva porque era perseguido y fue y se escondió ahí y tuvo palabras de Dios ahí en medio de esa cueva. Jeremías estuvo en un pozo de barro y estuvo a punto de morir, pero lo rescataron. Daniel estuvo en el foso de los leones y ni un león
le hizo un rasguño siquiera a Daniel. Sadrach, Mesach y Abednego estuvieron en el horno y, como dice la Biblia, ni siquiera un cabello fue quemado de ellos. Juan el Bautista estuvo en la cárcel y él pasó de esa cárcel a la vida eterna. Pedro estuvo en cárcel. Solo también estuvo con Juan en cárcel. Pablo y Silas estuvieron en cárceles. Pablo estuvo en cárcel. Lázaro estuvo en una tumba y salió de esa tumba a la vida eterna porque alguien le llamó para salir de ahí. Jesús estuvo en una tumba y resucitó. Tal vez tú no eres ahorita la luz que alumbra, no eres ni el reflejo de lo que Dios ha pensado que tú vas a hacer. Pero tienes que tener en claro por quién estás. ¿Estás porque todo te sale bien? ¿O cuánto tiempo puedes decir, y si no, yo sigo? Y te voy a decir, y si no se puede prolongar muchísimo. Yo otra vez el domingo hablaba con alguien y yo le decía, oye, ¿cuánto tiempo estuvo Noé construyendo un arca? ¿Cómo crees que le decían? Loco, ¿tú crees que no tenía problemas familiares? O sea, yo creo que sus hijos ya estaban hartos. La esposa, o sea, él la hizo desde cero, con herramientas desde cero. Todo era desde cero para conseguir todo eso. Y ni siquiera llovía. Y él decía que iba a llover. Ni siquiera sabían lo que significaba lluvia en esas épocas, porque las fuentes de la tierra eran abiertas y siempre había agua. No sabían bien qué era eso y creyó y lo hizo. Yo no sé si en su cabeza estaba el ¿y si no? ¿Y si no? ¿Y si no llueve? ¿Y si no? ¿Qué? Pues aquí nos quedamos a vivir, mínimo ya nos hicimos una mansión bien fashion, un arca. Sabes, yo no sé tú qué estás viviendo, pero sé que los y si no de Dios pueden pasar, pueden llegar a tu vida. Puedes pasar, Gus. Los de la alabanza, los músicos. Y sabes, tengo tanto tiempo con los y si no, y no me ha llegado, y creo que no me va a llegar nunca. Pero espero que Él esté conmigo, porque sí he visto que ha estado conmigo a pesar de todo, porque Dios ha sido bueno. Yo no sé tú en qué perspectiva estás, cuál es tu identidad, si es la identidad de lo que otros dicen de ti o lo que tú crees que puede ser. Hay un nombre en la Biblia que me encanta, tanto que así se llama uno de mis hijos, Jacob, porque a él no le tocaba nada. No tuvo un papá que lo amaba, porque aunque lo quería, no lo veía, él no cumplía las expectativas de su papá. Y él hizo lo posible, a él no le importó, él no dejó de ser quien era por lo que alguien piense de él. Aún su papá contra su destino. Tan así fue que compró su primogenitura, que auténticamente le pertenecía a él, porque él la valoraba, porque él sabía lo que era. Y este hombre no solamente se quedó con eso, sino cuando su tío va y se casa, le hacen trampa, lo transea a su tío y le da a la mujer que él no quería. Y él se levantó otra vez y luchó y peleó por la mujer que él amaba y la tuvo.
Y después, cuando tuvo la oportunidad, que tuvo un sueño, que no se dio por vencido con ese sueño y se encontró con el ángel de Jehová, peleó con él, porque a él así le había tocado vivir, siempre todo se lo había tenido que ganar peleando. Haciendo negocios, tratando de agradar por aquí, tratando de por allá, tratando de esto. Siempre traía eso. Yo no sé tú qué estás viviendo, pero sí sé que todos estamos. A veces se siente aquí el ambiente de una cueva de Adulam. Mencioné a Jacob porque uno de sus hijos estuvo en una cueva. Y Adulam, esa cueva donde estuvo también David, el rey David, antes de ser rey, ya ungido, y se tuvo que ir a esconder, a refugiar. Eso significa de hecho Adulam. Y ahí entraron gente de lo peor, que habían sido señaladas como Jacob, como David. Todo un ejército ahí estuvo con él. Y sabes, salieron de ahí siendo los valientes de David, no los cobardes. El pueblo que lo respaldaba a él, que obedeció a Dios, que posicionó al que merecía ser rey, estuvieron ahí. Y sabes, Sadrac, Mesach y Abednego, dentro de esa cueva, ellos no merecían estar ahí. Sin embargo, lo hicieron. Podían haber salido de ahí, pero el que estaba ahí con ellos les honró de tal manera y los cuidó tanto, aún en la cueva, aún en el horno, aún en el foso, aún en la cárcel, aún en la tumba. Dios está ahí. Si tú te sientes así en una de estas situaciones, puedes ponerte de pie en tu lugar, puedes bajar las luces. Dile: no tengo nada, nada soy absolutamente. Casi pierdo mi identidad. Sabes, mis papás ni cuenta se dieron, pero a mí me pusieron Cristian Grisel. Mi nombre es seguidora de Cristo. Ellos todavía no le conocían y me dieron ese nombre. Y en el camino, tantas cosas tan difíciles, tantas vicisitudes, tantas dificultades, tantas gentes, tantas caras, tantas personas. Y no dejé de seguirlo a él, pero dejé de olvidarme cuál es mi nombre, porque mi nombre es Cristian, es de Cristo, de él.
me pasa seguido, pero he estado en el horno y a veces otros me voltean a ver y ven que Dios está conmigo. Me gustaría tanto que me pasara de ese horno, pero sé que Dios no es así. No pasa así. No sales hasta que tienes que salir, como la plata. Porque cuando la plata está purificada en horno de tierra, purificada 7 veces, entonces alcanza su brillo. Entonces la obra que queda es cuando la perfección es cuando el alfarero tiene la pieza y entonces él se puede reflejar en esa pieza de plata, entonces ya está listo. Pero si no se puede ver él ahí como si fuera un espejo, no está listo. Porque lo que él quiere cuando tú pasas la prueba es verse a él en ti, no más tú, sino él en ti. Dile: Señor, aquí estoy, aquí estoy.